Este tema le pusimos con muchísimo gusto más allá del diamante, por la sencilla razón de que sea para evaluación, sea para compra-venta, el ámbito de las gemas está muy atrás. Ahora sí, por favor. Vamos a empezar con la controversia de siempre, ¿no? Las gemas preciosas o semipreciosas. Para aquellos que ya llevan mucho tiempo en este ámbito, saben decir de una manera, pues más que nada por educación, de que no existen las gemas semipreciosas. Sí, pero eso no es suficiente. Para una compra-venta eso no nos sirve, necesitamos una normativa, algo en que respaldarnos, porque nos dicen desde hace cuánto. España es uno de los países que más ha traído difusión en la gemología y también en ella nos mete mucha controversia porque ellos manejan mucho este término. ¿Cuáles son las gemas preciosas o cuáles son las gemas semipreciosas? ¿O no hay gemas preciosas o no hay gemas semipreciosas? Y es muy sencillo de definir. La situación, todo nace por aspecto de la compra y venta, como ha sido en muchos aspectos de los mercados, sea relojes, sea metales, etc. Pero en el cuestión de las gemas es un aspecto muy peculiar. Si yo les digo cuál es el rey de las gemas, ustedes están vislumbrando en este momento un diamante. Y efectivamente, el famoso Adamás es una de las piedras las cuales nos honra poseerla y es un sinónimo de riqueza. Durante la antigüedad fueron establecidos los 4 grandes, cuáles serían obviamente el diamante, zafiro, rubí y esmeralda. Nada más que hay cosas que no las ha contemplado la historia o que ustedes todavía no se han puesto a estudiar. ¿Cuál es una de ellas? Que de esos 4 grandes, la más importante jamás fue el diamante. ¿Y por qué? Porque era difícil de extraer. Simplemente la extracción de las chimeneas de kimberlita no es nada sencillo. Y darle pulimento a una pieza no se estableció de manera profesional hasta el año de 1919, en que el físico belga Marcel Tolkowski, da lo que se llama el corte ideal. Pero sin embargo, todos sabemos que desde la época de Cleopatra, las esmeraldas han sido algo envidiable, ¿no? Así es. Hemos visto en varias partes del Antiguo Testamento referirse a castillos de zafiro. Es un término muy especial. Ni siquiera sabemos qué significa zafiro. Decimos, sí, rubí viene del rubí rojo. ¿Y zafiro? ¿De estrella? No. Es sánscrito y significa la más hermosa de todas las gemas. ¿Okay? Desde entonces era demandado. Ok. Pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde nace ese término de gemas semipreciosas? Nace curiosamente hasta el siglo XIX. Y eso es un término, pues vamos a llamarle despótico, para decir que esas piedras son menos valiosas que las piedras preciosas. Una de las piedras más importantes, que ustedes no me van a creer, era la amatista. Así es, ese cuarzo morado o violáceo, como ustedes quieran definirlo, tiene gran importancia desde Grecia. Y podemos encontrar desde piezas, ornamentos egipcios, lo que sería la turmalina, la carniola, también llamada cornalina. Pero ahora bien, ¿por qué baja al aspecto de semiprecioso? Pues simplemente porque en el siglo XIX, lo que es Brasil y Uruguay, empezaron a producir mucho. Se encontraron grandes yacimientos y comercialmente, pues ya no es tan redituable venderlo. Por lo tanto, se considera eso gema semipreciosa. Y lo que sería citrina, que es otro cuarzo, y la praseolita, pues se vuelven cuarzos, las gemas semipreciosas. México se toma a pecho mucho esto, porque en la época de don Porfirio Díaz, inclusive decían, es las gemas baratas, las gemas que puede usar la sociedad común.
De hecho, le decían peor, le decían las gemas de las chachas. Sí, son terminologías mexicanas. No obstante, ¿qué es lo que hace una gema valiosa? ¿Por qué la esmeralda, zafiro y rubí son valiosas? Hay una que tiene antecedentes históricos increíbles y es la perla. Podemos encontrar muchos diamantes en la historia. De hecho, en la época edwardiana o victoriana hay muy buenos ejemplares. Pero ¿qué hay de las perlas? La perla peregrina ha estado pasando por toda la historia y todavía le pertenecía a doña Elizabeth. Entonces estamos diciendo que ese tipo de prendas, ¿de dónde nacieron? Hay la posibilidad teórica de que la primer gema que utilizó el hombre haya sido una perla, por la sencilla razón de que no necesitaba la intervención humana, simplemente la tomaron del molusco y ya se podía utilizar como ornamento. Ahora bien, vamos a librarnos de ese término de gemas semipreciosas, pero efectivamente necesitamos de un fundamento. ¿Ok? Esta compañía, no sé si se puedan decir marcas o no por el video, pero no importa. Tiffany & Co. tiene hermosas piezas, de la línea Paloma Picasso. Estas, por ejemplo, son piezas de 6,700 pesos, en las cuales tenemos amatista, cuarzo rosa, citrino y calcedonio. La pregunta para todos los que quieran invertir en esto es decir, ¿y vale la pena? ¿Sí cuesta eso? ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Qué es una calcedonia? Por Dios, ¿vale mucho la amatista? No sé. Sé que es en oro de 18 y eso es un alivio, porque ya tenemos algo al cual aferrarnos de valor. Sin embargo, no tenemos ni la más remota idea del aspecto de las gemas. Por eso necesitamos un fundamento. Y estamos hablando con profesionales de la evaluación, no con cualquier gente que entre a la tienda a comprar. Por favor. Obviamente, el término de semiprecioso nace a través de esa oferta y demanda. Cuando estemos hablando de evaluación, debemos de tomar en cuenta ese aspecto. Entre más tenga demanda algo, más va a valer. Y eso es una ley que a veces no podemos considerar, no nos llega la noción como clientes. ¿A qué me refiero? Nos vamos a encontrar las listas con las cuales vamos a saber, según las calidades, el precio exacto de diamantes y gemas. Pero como todo, como relojes, como piezas de joyería y todo en lo que ustedes hagan una evaluación profesional, deben de explicarle al cliente que ese es su valor, tal vez internacional, pero que en realidad su cotización y demanda puede ser menor. Es muy importante aclararlo porque todo aspecto de evaluación debe estar sometido ante la oferta y la demanda de los mercados. Ahora bien, volviendo al tema que había comentado, el diamante, por más duro es difícil de rayar en la historia, no era la gema más importante. Era un símbolo de jerarquía, inclusive de virilidad. Pero no es sino hasta el año de 1947, y grábense muy bien esta fecha, en que el diamante se empieza a vender de una manera brutal. Gracias a la empresa de Beats, en donde nos maneja uno de los spots publicitarios más famosos de toda la historia. The Diamond is Forever. ¿El diamante realmente es para siempre? En esos aspectos no nos metemos. ¿Por qué? Porque sabemos que a esa estructura de carbono puro, si le quitan un poco de la gravedad, y se distorsiona, esa conjunción o celosía atómica tan grande vuelve a ser grafito. ¿Ok? Tengan cuidado, los diamantes se queman, los diamantes se deshacen. Son muy difíciles de rayar, pero son frágiles. Sin embargo,
Hay que reconocer que esta empresa, en la cual se metió en mucha controversia de que si era un monopolio o no, claro que lo era, pero no es el tema que debemos de discutir hoy. Resulta de que hizo algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Tras la guerra, una situación en que la economía estaba muy baja, tenían que vender su producto. ¿Cómo podían vender después de una guerra algo tan costoso como un ajeno con un spot pegajoso, un spot que nos permitiera ese movimiento del mercado, y con eso apreciamos la fuerza que tiene la adecuada comercialización. Ustedes pueden darle la fuerza a la gema que quieran siempre y cuando se sepa vender. Por favor, adelante. Aquí quiero decirles tengo que hacer un paréntesis. Todos estos conocimientos los estamos sacando obviamente de libros, de experiencia, de órganos internacionales. Aquí no vamos a hablar del Gemological Institute of America, aquí no vamos a hablar de HRD, aquí no vamos a hablar de preferencias, no vamos a hablar de experiencias. Todos los laboratorios actualmente tienen profesionalismo. Hay mucha difusión de información, pero no todo es fidedigno. Internet es una fuente de información muy grande y poderosa. De hecho, yo quiero mencionar algo que me decía un profesor hace más de 10 años con muchísimo cariño. Decía que el 90% de Internet es basura y que el 10%, ese 10%, era la mina que hacía valer la pena todo lo demás. Una década después, siguen coincidiendo las proporciones. Sin embargo, ha crecido tanto que ese 10% es una fuente de información inimaginable y es la que nos permite, a través de los medios sociales, convocarnos el día de hoy para empezar a difundir esto, propiciar estos conocimientos de la evaluación. ¿Ok? Es en el año de 1981 en que se funda la American Gem Trade Association. A lo mejor vamos a decir, es la asociación de la compra-venta de gemas americano o estadounidense. Tal vez no le suena demasiado, pero sí le suena la feria de Tucson, que año con año en el mes de febrero es el intercambio más increíble de forma internacional de todo tipo de gemas que se da en esa región. Es esto. ¿Y por qué se fundó? Es una asociación de comerciantes de gemas que ha crecido, pero de una manera abismal, y que ha permitido hacer normativas, tratados y obviamente acuerdos para darles el digno honor a las gemas para su compra-venta, pues a ellos les interesa. Es en los códigos de ética de esta asociación donde se establece que jamás se le debe de decir a las gemas semipreciosas, para que tengan ustedes un antecedente ya. Con esto reforzamos que toda piedra que tiene durabilidad, rareza y belleza se considera piedra preciosa, o también su sinónimo, simplemente gema. ¿Ok? Por favor. Aquí tenemos otro órgano que lo hemos escuchado mucho a través de reportes gemológicos, pero no tenemos ni idea de en qué consiste. La Confederación Internacional de Bisutería y Joyería, o por sus siglas en francés, la Confédération Internationale de la Bijouterie et Joaillerie, es un órgano muy importante. Nace en París, pero nace en una época, estamos hablando de 1926. ¿Ok? Aquí funda igual normativas, las cuales a partir del 2006 ya van a tener un ámbito fuerte como confederación. Esto fue aceptado por el artículo 71 de las Naciones Unidas. En pocas palabras, este es el órgano internacional que establece
todas las normativas de las características que deben de tener nuestras gemas para poderles dar un adecuado valor. ¿Y a través de qué instrumento? De esto, digo, más explícito no puede ser. Es un libro azul. Ajá. Un libro azul de las gemas, por favor. Y ustedes pueden descargar directamente de su portal, ya sea el libro azul para diamante, el libro azul para las piedras preciosas o gemas. Todo esto es gratuito, ¿eh? El libro para las gemas de laboratorio. Bueno, no sé si le puedan, de hecho a mí no me parece correcto decirle gema, pero sí todas las piedras sintéticas. El libro azul de las perlas, el libro azul de los metales preciosos y joyería, y también acaban de subirlo del coral. Una gema muy peculiar. Nosotros estamos dando en esta sesión una introducción a todo este ámbito de la evaluación de la gemología. Comprenderán que tomando en cuenta que son 10.000 especies de gemas, esto es tan solo un pellizco. Terminando esta sesión, yo estoy gustoso a que manejemos si quieren 1 hora de preguntas y respuestas, pero por favor, que no les quede ninguna duda de cómo intentar evaluar una gema. Pero por lo menos ya tenemos normativas establecidas por un órgano que está reconocido por la ONU para saber qué colores o saturación de color se debe de tener, qué tipo de claridad, qué características, o más importante aún, qué tratamientos son adecuados y reconocidos, es decir, aceptados para poder mantener el valor de una gema, o con cuáles de ellos nuestra pieza se nos va hacia abajo. Por favor. Independientemente de eso, ¿de dónde podemos sacar el valor de las gemas? Independientemente de como evaluadores, simplemente como interesados en las piezas que involucran una gema, sea para comprar o vender, nosotros necesitamos ampararnos de un soporte, saber de dónde vamos a sacar el valor. Ya tenemos las características a través de los libros azules, sin embargo, nos falta lo más importante, el precio. Un evaluador está totalmente desarmado si no conoce el precio de lo que está evaluando. Para poder hacer una tasación tenemos muchas guías. Una de las más importantes es GemGuide, que ha crecido considerablemente en estos años, pero también tenemos GemVal, y les puedo asegurar, porque también tenemos una muestra física, que en realidad la variación entre precios es casi nula. Pero ahora nos falta la receta secreta. ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta para considerar una gema? No valiosa, tal vez puede ser al contrario, poco valiosa. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Por favor. Para los que ya han estudiado diamante o a los que han tenido la curiosidad para entrar por internet, se nos bombardea con las famosísimas 4 Cs del diamante. Estamos hablando que esta gema tan importante, la más famosa de todas, su valor es determinado en 4 aspectos. 1, lo que sería su saturación de color, y es lógico. Cuando vemos a una piedra, disculpen la terminología, demasiado amarilla, eso por el gas nitrógeno, nosotros consideramos que eso ya es malo. Y es un sentido común, es algo lógico. Después nos vamos a lo que sería el peso en quilates, por sus siglas en inglés, carat weight. Es un aspecto muy sencillo, entre más grande sea la piedra, más vale, ¿no? ¿Qué más? Tenemos color, lo que sería, corte. El corte es algo muy importante y de hecho yo lo quiero separar porque va a ser la principal C con que vamos a determinar nuestro valor en todas las demás gemas. Entonces ya tenemos lo que sería corte, lo que sería color, lo que sería peso en quilates y ¿qué más nos falta? La claridad. Otro aspecto muy importante que voy a retomar para las siguientes características, porque la claridad
es simplemente la facilidad de apreciar las características naturales que tienen cada una de las gemas por su formación. Cosas que llamamos inclusiones y características superficiales. Es difícil poder traducir adecuadamente terminologías. Por ejemplo, en inglés se conocen a las características superficiales como blemishes. En español, eso significaría moretones. En la gemología de España se manejan como manchas. Y si ustedes dicen, su diamante tiene una mancha, el baño le hace así, ¿ok? Para intentar quitársela. No saben que eso involucra rayones, despostilladuras, craqueladas, fracturas, etc. Entonces, por eso decidimos, en lugar de utilizar la incorrecta terminología de inclusiones internas y externas, no hay inclusiones externas, la palabra inclusión es adentro. Por lo tanto, decidimos llamarle características internas y externas, que es una terminología bastante educada para poder vender. Porque si yo le digo a un cliente, esto tiene una inclusión, no sabe a qué me refiero. Y si yo digo tiene una fractura, ya no me lo compra. De la misma manera debemos de tomar en cuenta lo de las casas de empeño, porque nosotros estamos vendiendo un producto para que se puedan quedar con nosotros.